¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Qué interesante título tenemos para el estudio de esta semana. Cantar en tierra extraña. ¿Te has perdido alguna vez, Jafet? ¿Has llegado a lugares donde estoy, no? Muchas veces. Y de manera especial cuando no quiero seguir el GPS, intento tomar mi propia ruta, de repente me doy cuenta que estoy perdido y entonces es difícil no saber dónde estás. Sí, y estar perdido muchas veces te ocasiona distintas reacciones, ¿no? Miren, aquí mismo en McAllen teníamos una reunión, ¿te recuerdas? El sábado pasado ahí de ancianos y una ruta que me iba a tardar 10 minutos me terminó tardando 40, 50 minutos, ¿no? Porque en el celular puse una dirección que no era, llegué a esa dirección y dije, ¿dónde estoy? Y después tuve que ir a otro lugar, me pasó lo mismo del GPS y todo, estaba perdido, ¿no? ¿Sabes qué? En este estudio vamos a estudiar un poquito cómo ver la alabanza a Dios, ¿no? Cómo entender el propósito de Dios y el actuar de Dios cuando llegamos a tierras extrañas, precisamente a tierras que tienen que ver con sufrimiento y dolor, ¿no? Porque aquí el versículo principal, ¿no?, de este estudio, me gusta cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña, ¿no? Cantar, aún así alabar a Dios. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te ha parecido este estudio? ¿Cómo poder ver esto del sufrimiento, ¿no?, y la relación con Dios? Es algo muy interesante de manera especial cuando lo miras desde los lentes del pueblo. Imagínate, Israel está en Babilonia, desterrado de la promesa, de la tierra prometida, en un lugar lejos donde habla un idioma diferente, donde la gente no adora al mismo Dios, donde no comen igual, donde son menospreciados. Y ahora imagínate esta comunidad que ha visto el maltrato, la soledad, el abandono, el aparente abandono de Dios. Dios ha dejado de cumplir sus promesas. Y en todo ese contexto, ellos se siguen reuniendo para alabar a Dios y esperar en sus promesas, sin abandonar sus sentimientos reales. Y todos en algún momento podemos relacionarnos con eso. Tal vez estamos en la tierra extraña de la enfermedad. Estamos experimentando un cáncer que nos dicen que nos quedan pocos meses de vida, o tal vez estamos en la tierra extraña de los problemas matrimoniales, del divorcio, y cuando te casaste todo era color de rosa, había amor, cariño, pero de repente llegaste a un lugar donde comenzaste a sentir un ambiente difícil en tu hogar y no sabes cómo lidiar eso, cómo adorar a Dios cuando recibiste la promesa de protección para tus hijos, pero lo que ves es todo lo contrario, tus hijos en las drogas, tus hijos en las fiestas, y tú orando para que Dios los proteja. Y todos hemos experimentado, o nuestros pies han tocado, la tierra extraña del dolor, de la soledad, de los problemas económicos, porque no sabemos cómo vamos a pagar la renta la próxima semana. Y en medio de todo eso, la alabanza cubre un propósito muy importante en la vida del cristiano. Sí. La pregunta es, ¿qué propósito? Yo creo que hay varios propósitos allí, ¿no? Alabar a Dios o clamar a Dios también, ¿no? Porque la alabanza igual tiene que ver con pedir que Dios actúe cuando siento que no actúa, ¿no? Y me llama la atención porque cuando yo era pequeño, ¿no? Un niño, cuando yo le pedí ayuda a mis papás, ¿no?, siempre era basado en mí, ¿no? O sea, quiero esto, no quiero esto, por favor ayúdame, tengo hambre, tengo sed, ¿no? Y basado en mis necesidades, ¿no? Y eso es muy básico, pero también se traslada a lo que vivimos con nuestra relación con Dios cuando somos adultos, ¿no? Generalmente nosotros pedimos cosas, y especialmente cuando estamos en estas tierras extrañas del dolor, basado en mis necesidades, ¿no? En lo que a mí me falta. En, oye, necesito esto porque necesito estar mejor. O lo que me están haciendo, que siento que es injusto. Sí. Como, Señor, estoy en un trabajo y por serte fiel me quieren botar del trabajo. Exacto. ¿Me entiendes? Estoy intentando ser fiel en el día del Señor, pero ahora me están poniendo trabas. Y ahora, ¿cómo nos
cómo enfrentamos estas situaciones y cómo le hablamos a Dios para que haga justicia en medio de cosas que sabemos que son claramente injustas. Y no sé si tal vez podemos leer algunos textos donde el salmista expresa lo mismo. Sí. Por ejemplo, Salmo 74, 18 al 22 dice: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y el pueblo incesante ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitantes violentos. Él está diciendo: Señor, estoy pasando esta situación que no entiendo. En el trabajo hay personas llenas de envidia que quieren quitarme el trabajo. O estoy experimentando ataques de mi familia porque he empezado a seguir a Dios. Por favor, Señor, haz justicia en esta situación que me está pasando. ¿Cómo responde el Señor y cómo podemos percibir a Dios en medio de esto, donde aparentemente Dios no está obrando a nuestro favor y el enemigo aparentemente está triunfando? Sí, es interesante eso porque la honestidad brutal del salmista, ¿no? Se evidencia allí. Y en ese mismo, en esa misma sección, de hecho, hay un salmo aquí que también se presenta, que es el 79, ¿no? Y me gusta esto y podemos quizás tocar un poquito este tema porque está David reclamando y clamando, ¿no? Porque no puede ser, porque ayúdanos donde ha estado Jehová, y incluso también reconoce, ¿no? Reconoce la blasfemia que ha hecho su pueblo y todo, ¿no? Pero en un momento, el Salmo 79:9 dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, y lo vuelve a repetir. Entonces es interesante que en ese momento David se centra en la gloria de Dios, ¿no? Y no en la gloria de él, ¿no? O en el bienestar que quiere conseguir, sino que él dice: mira, lo que nos está pasando no solamente nos está haciendo mal a nosotros, sino que según su perspectiva, los pueblos pueden burlarse de su Dios, ¿no? O sea, esta prueba, vuelvo al ejemplo tuyo, el que quede sin trabajo, el estar con esta enfermedad, para un no creyente puede decir: oye, pero ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios, Claro. ¿no? O sea, yo voy a creer en tu Dios, pero mira cómo estás, ¿no? ¿Para qué servir a un Dios que abandona a sus hijos, verdad? Entre comillas. Exactamente, entonces ahí viene el clamor de David: oye, por amor a tu nombre, líbrame. ¿Qué piensas tú de esta acción del salmista? Me llama la atención la centralidad en la gloria de Dios. Pudiéramos tal vez decir: oye, pero Dios está haciendo, se está centrando en Él mismo. Y efectivamente. Y sí. Pero Dios es el único que puede hacer eso, porque no hay nada más grande que Él, no hay nada por encima de Él. Así como Dios está comprometido con su propia gloria, nuestra tarea como cristianos es comprometernos con su gloria, no con la nuestra. Y es lo mismo que está haciendo el salmista. Y me llama la atención en el sentido de que él está comprometido con la gloria de Dios, no porque la gloria de Dios se vaya a disminuir o vaya a ser más grande, porque Dios es inmutable, no podemos cambiar a Dios, en el contexto de que no podemos hacer que la gloria de Dios o la santidad de Dios sea más grande o más pequeña. Lo único que podemos hacer es reconocer su gloria, reconocer lo que es Él. Pero hay una diferencia entre eso y la percepción de los incrédulos. Me parece que aquí también hay una experiencia más evangelizadora, porque cuando Dios actúa a favor de sus hijos, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios obra, es el testimonio para el que no cree, que ahora dice: wow. Es un Dios real. Entonces, el clamor de David no es simplemente para defender a Dios porque mira el pobrecito que indefenso que no puede defenderse, sino con un propósito evangelizador. Señor, así como yo creo en ti, yo creo y quiero que ellos también crean, porque yo he visto tu mano. Así que manifiéstate por amor a tu nombre para que ellos también crean en el Dios que yo he creído. Muchas veces Dios hace el milagro, ¿no? Dios hace el milagro de poder librarte, y los milagros son señales, ¿no? Cuando Jesús hacía el milagro, también lo hacía para que la gente creyera, ¿no? Pero para que creas, por ejemplo, me recuerdo cuando Jesús no sana al paralítico, ¿no? Y primero lo perdona, ¿no? Primero lo perdona. El paralítico que los amigos trajeron, ¿no? Por el techo, y la historia ustedes la conocen.
primero perdona sus pecados, pero ahí es donde los fariseos empezaron a decir, ¿y qué se cree de perdonar pecados, no? ¿Por qué perdonó pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Y entonces Jesús dice, pero entonces para que crean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, hace el milagro físico, ¿no? Como esa señal. O sea, yo puedo perdonar y este milagro es para demostrarte que yo puedo hacer el milagro mayor, que es perdonar los pecados. Entonces creo yo que el milagro apunta hacia eso. Y Dios en su soberanía, porque muchas veces nosotros podemos exigir un milagro que nunca viene y cuestionarnos toda una vida de por qué no viene, ¿no? Yo creo que tenemos que también pensar... Sí. No, termina ahí sí. Tu punto. No, que tenemos que pensar de que el milagro siempre es para la gloria de Dios, ¿no? Siempre es para que las personas crean, ¿no? Y también cuando Dios no lo hace, es para su gloria. Exactamente, sí. Estaba escuchando en este día una canción que decía, Señor, si tú sanas, tuya es la gloria. Si tú no sanas, tuya es la gloria. Y es la fe que tiene el creyente de entender que tanto el milagro como la ausencia del milagro son una herramienta que Dios usa para glorificar su nombre a través del creyente, pero a través también del incrédulo. Un ejemplo, la hermana que está acostada con una enfermedad terminal, cuando llegan sus hijos, cuando llegan sus familiares y ven a esta hermana que saben que se va a morir en poco tiempo, adorando a Dios, creyéndole a Dios y diciendo, Señor, yo te doy gracias por la vida que me diste. Esa experiencia de fe en medio de la enfermedad se convierte en un testimonio poderoso para el que no cree. Y en un milagro también. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una persona que se está muriendo puede tener tanta fe, puede estar tan confiado, puede estar tan feliz? Entonces eso se convierte también en un testimonio poderoso para la gloria de Dios. Entonces no veamos a Dios solamente en los milagros. Aprendamos a ver a Dios también en la enfermedad y en las experiencias difíciles que no entendemos. Mira cómo Ellen White, ¿no? En El deseado de todas las gentes lo pone un concepto interesante. Dice, el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo, ¿no? Y yo creo que muchas veces nosotros pasamos por ciertas pruebas y me gusta pensar en eso. O sea, si Dios permitió algo en tu vida, es porque Él sabe que tú puedes darle honor a pesar de esa prueba. Darle gloria a pesar de esa prueba. Y llevar a las personas a cuestionarse, oye, ¿cómo esta persona, como tú dices, no está así y está aún así aferrada a una fe mayor que ella misma, ¿no? Mayor que su situación? Y eso es potentísimo, ¿no? Eso es potente, por ejemplo, mira, hay una historia que viví personal de una tía que tuvo una enfermedad muy compleja, ¿no? Enfermedad autoinmune, en donde ella al final vivió toda su vida, no tuvo cura, con mucho dolor, porque es una enfermedad donde se empiezan a encoger tus órganos y todo tu cuerpo, y terrible, la verdad es que terrible. Pero ella siempre fue el alma de la fiesta, aún con esa enfermedad, o sea, siempre positiva, siempre nunca dudó de Dios, siempre con una fe tremenda. Y yo no estuve en su funeral, pero estuvieron mis papás, porque eso fue el año pasado, cuando ya estaba en este lugar. Pero ahí mis papás, después cuando lo llamé, me dice, oye, ¿sabes qué? Es impresionante lo que el testimonio de la tía Ceci, ¿no? Generó en toda la ciudad. Wow. O sea, toda la gente venía y con una historia que contar. O sea, no puedo creer cómo yo aprendí esto de mi tía, yo aprendí esto otro, yo aprendí fortaleza, yo aprendí fe, yo aprendí que tenemos un Dios más grande. Entonces yo digo, wow, o sea, y no es justificando el dolor, porque vivimos en un mundo que hay dolor y es consecuencia del pecado, consecuencia de nuestros actos, pero Dios, con sus hijos fieles, puede usar la prueba, estas tierras extrañas del dolor, para su gloria. Creo yo que eso es tremendo. Sí. Ya, podemos terminar aquí. Listo, terminamos. Todos estamos en algún momento, o llegaremos en algún momento, a las puertas de la muerte. Y cómo reacciona el cristiano, cómo reacciona el creyente en medio de esas circunstancias. Creo que hace una gran diferencia. Entonces, hay dos experiencias que nos llevan al sufrimiento. Una puede ser por nuestro propio pecado, los errores que hemos cometido. Tal vez un borracho que se fue
manejando y tuvo un accidente y ahora está en el hospital. Y su pecado lo llevó al sufrimiento. Pero puede ser que en esa misma circunstancia, ese borracho chocó a una familia inocente que no es para nada responsable de la imprudencia de aquel hombre, y también está sufriendo la misma situación. Entonces, en el mismo escenario, en la misma experiencia, vemos dos personas sufriendo por diferentes experiencias. Una por su propio pecado y sus consecuencias, y las consecuencias que lleva a la maldad, y otra simplemente porque estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Cómo podemos explicar esas experiencias de dolor a la luz de la Biblia? Wow. Sabes que hay en estos mismos salmos, ¿no? Yo creo que el salmista no solamente conoce el sufrimiento, porque incluso dice, ¿no?, que estuvo en el lecho de muerte prácticamente. O sea, Dios lo permite llevar a tal punto que casi acarició la muerte, ¿no? Y él conoció el sufrimiento más profundo, pero también conoció la gracia de Dios más profunda, ¿no? Entonces, cuando tú conoces ambas cosas, tú entiendes que esto no es necesariamente excluyente, ¿no? De que la gracia de Dios no se excluye por el sufrimiento que estás pasando, ¿no? Entonces, yo creo que, y aquí me gusta lo que pone el autor, dice que el hecho de que Dios permita el sufrimiento, tanto la permisión de Dios con el sufrimiento como la liberación son demostraciones de su soberanía suprema, ¿no? O sea, Dios está permitiendo esto, Dios me está librando de esto, Dios es soberano, ¿no? Y entender eso, o sea, conocer la gracia de Dios y conocer el sufrimiento, y aún así saber de que el mayor sufrimiento no excluye la gracia de Dios, creo que es un acto de fe y un acto que solamente Dios puede producirlo en el corazón, ¿no? Es un milagro. O sea, como la gracia que yo conocí cuando estoy bien, ¿no? Porque hoy en día tú y yo estamos bien, con salud y todo, pero ¿cómo tiene que ser esa gracia que yo conocí cuando estaba bien? Tan grande, tan abarcante, tan maravillosa, que cuando estén en mi peor momento, esa gracia me sostenga y no se excluya por el dolor. O sea, yo creo que en los momentos de bienestar tenemos que sumergirnos en esa gracia a tal punto de que cuando llegue la prueba no dudemos de que esa gracia siga intacta, ¿no? Me basta con tu gracia, como dice Pablo. Mira lo que dice Salmo 88. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol, al sepulcro, a la muerte. Sí. Estoy, como mencionabas, a punto de morir. Y en medio de eso, el salmista, ¿qué hace? Clama al Señor. El sufrimiento se convierte en una herramienta para el cristiano, en su desarrollo y crecimiento de santidad. Y también se convierte en una experiencia de gracia, así como lo mencionaste. Mira lo que dice esta cita. Escúchate esta cita de Elena, papá. Esto está potente. Dice, cuando Él permite que suframos pruebas y aflicciones, es para que lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Si los recibimos con fe, la prueba que parece tan amarga y difícil de soportar resultará en bendición. El golpe cruel que marchita el gozo terrenal nos hará dirigir los ojos al cielo. ¿Cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? Wow. Bro, esto está potente. Porque nos enseña varias cosas. Que a veces Dios permite el sufrimiento. Dios no es el causante del pecado o la maldad. Pero Dios permite el sufrimiento por cosas que a veces ni entendemos. Pero lo permite y al final resultará para bien de los hijos de Dios. Wow. Tal vez Dios está permitiendo el sufrimiento en tu hijo para que tu hijo levante su cabeza y empiece a mirar a Dios. Tal vez está permitiendo por su gracia el sufrimiento en tu esposo para que tu esposo entonces comience a mirar al cielo y diga, Señor, mi socorro viene de Jehová. Porque al final Dios está más comprometido con tu salvación que con tu felicidad temporal. Wow. Eso está duro, ¿eh? Porque al final, ¿cuánto tiempo puedes durar siendo feliz en esta tierra sin sufrimiento?
80, 90 años. Pero ¿por cuánto tiempo te va a durar la eternidad? Por siempre. Entonces, un poquito de sufrimiento no es comparado con la gloria eterna que Dios tiene reservado para nosotros. Así que yo te animo a que tú mires esa gloria eterna con esperanza y digas, Señor, ¿qué estás moldeando en mi carácter? ¿O cómo quieres que utilice este sufrimiento para dar testimonio para tu nombre? Y Dios te va a revelar y te va a guiar y vas a ver su poder. Y además no tenemos un sumo sacerdote incapaz de identificarse con nuestro dolor, ¿no? Preach. O sea, David en estos momentos hablaba por fe, creía con fe, hablaba de que Dios estaba ahí, de que le reclamaba sus promesas, pero nosotros tenemos el mayor de los milagros que ya pasó. O sea, Jesús vivió y se compadecen con nosotros porque Él se hizo carne, vino a sufrir, vino a morir, vivió y cargó el sufrimiento que ningún ser humano ha cargado en este mundo, ¿no? Potente, bro. Y es por eso que ese sacerdote que tenemos en los cielos, ¿no? Nos entiende, ¿no? Potente, ¿Sabes que eso es un tema? Porque cuando nosotros sufrimos, muchas veces está el tema de la empatía, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mirar a alguien a los ojos y decirle, oye, entiendo lo que tú vives, pero no entendemos, ¿no? Yo sé que hay hermanos aquí en nuestra misma iglesia que están pasando por enfermedades complejas, por ejemplo. Se me hace muy difícil mirarlos a los ojos y decirle, entiendo su dolor, porque yo no he pasado por eso, ¿no? E incluso alguien que haya pasado por una enfermedad similar tampoco va a entender el dolor de alguien. O sea, de hecho Nietzsche escribe en uno de sus libros, alguien que estaba en contra de la fe tradicional en Dios, ¿no? Él decía, uno puede experimentarse a sí mismo y a nadie más. Wow. Y es verdad, ¿no? O sea, yo incluso a mi esposa, ahora que está embarazada, yo no entiendo lo que ella está sintiendo y jamás lo voy a entender, ¿no? Porque como... no te va a tocar, brother. Somos, no te va a tocar. dueños de nuestras propias experiencias y sufrimientos. Pero me encanta en Isaías, ¿no? Cuando dice que tenemos uno que sí nos entiende. Sí. ¿No? Yo estoy buscando Isaías 53. 53. Mira, vamos simplemente a leer algunos versículos. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y esta parte me gusta. Por sus llagas fuimos curados. En otras palabras, el sufrimiento que Jesús experimentó en la cruz le da sentido al sufrimiento que tengo yo hoy. Las heridas de Jesús le dan sentido a mis heridas. Entonces, cada vez que yo miro mis heridas, miro mis golpes, miro mi sufrimiento, Dios me anima a que mire a la cruz, porque en la cruz encontraré a aquel que sufrió por mí y que ahora me dice, hijo mío, yo padecí para que tú no sufras para siempre. Yo fui herido para que tus heridas solamente sean temporales, porque yo las voy a sanar. Alguien necesita escuchar esta palabra ahora. Y necesita ser afirmado en el nombre de Jesús para que recuerde que no importa lo que estés experimentando hoy, mira la cruz, porque en la cruz encontrarás sentido a tu dolor. Hoy está intenso este podcast, ¿no? No, Dios está moviéndose con poder. Alguien va a salir ministrado en esta hora. Amigo, ¿y sabes qué me emociona? Que las únicas cicatrices que vamos a ver en el cielo no van a estar en tus manos, no van a estar en las mías, sino que van a estar en las manos de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Y eso emociona. ¿Por qué? Mira, hay muchas cosas que me encantan, pero una de las razones, y creo que es la evidencia de lo que costó tu salvación, ¿no? Va a estar ahí siempre, o sea, vamos a mirar, eso costó mi salvación, que hoy yo no esté con cicatrices, que ya no esté con enfermedades, que lo que yo viví fue momentáneo, costó esas cicatrices que van a estar por siempre, ¿no? Es tremendo, no sé qué impresión te da a ti ese concepto de que tenemos a alguien que vivió el precio para que nosotros podamos ver este sufrimiento como algo momentáneo, sabiendo de que el precio de vivir una vida sin dolor fue pagado, ¿no?
Mira, cuando te preguntes dónde estás, Dios, porque en algún momento te lo preguntarás, sentirás que estás lejos, que Dios está lejos de ti y que su presencia te ha abandonado. Cuando sientas eso, alza tu cabeza y clámale al Señor. Mira lo que dice Salmo 69, 1 al 3. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. El salmista está siendo honesto con Dios y le está clamando a Dios. Le está diciendo, Dios, ¿dónde estás? Pero quiero decirte que Dios está en el mismo lugar. Cuando me gusta esta ilustración, cuando el maestro está dando un examen, cuando estamos tomando un examen, el maestro está en silencio, pero no es que el maestro está ausente. Dios sigue estando cerca. Clama a Él. Aférrate a la verdad de su cercanía, aunque no la sientas. Y encontrarás en su palabra refugio y seguridad. Él no te ha abandonado, Él no te ha dejado solo. Él llora contigo. Dice las Escrituras que Él se compadece. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados, dice la Escritura. Wow. Así que si estás llorando, si estás padeciendo, si te sientes solo, si sientes que Dios se ha alejado de ti, Él te promete, y de hecho en el Nuevo Testamento encontramos una hermosa promesa de la Biblia, que nos dice que nada nos separará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada nos podrá separar de su amor. Y antes de subir al cielo le dijo a los discípulos, yo estaré con ustedes. ¿Cuándo? Hasta el fin del mundo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Sabes que yo creo que en medio de la prueba, y con esto creo que podemos llegar al final, en el medio de la prueba en nuestra vida está el presente, está el pasado, está el futuro, ¿no? Creo que en el presente podemos nosotros saber de que Dios está con nosotros, como tú lo acabas de leer. En el futuro nos espera la gloriosa esperanza que ya acabamos de hablar. Pero una de las cosas importantes también es recordar el pasado, ¿no? Y saber recordar. Creo que es importante, y eso es algo que Dios ha impresionado mi corazón en este tiempo, es de saber recordar, ¿no? ¿Qué cosas recordar? ¿Qué cosas? Porque muchas veces recordamos lo malo, recordamos cosas que nos traumaron, o muchas veces también nuestros recuerdos son idílicos, ¿no? De una realidad que quizás nunca fue tan así, ¿no? Es interesante eso. Pero es interesante que David, cuando vivía este sufrimiento, esta tierra extraña del dolor, en Salmo 77:5 y en el versículo 10 también dice, mira, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Y el versículo 10 dice, de Salmo 77, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Amén. O sea, una de las formas también que te puede ayudar si estás pasando por un momento difícil es recordar todas las maravillas que Dios hizo contigo en el pasado, ¿no? Es esos momentos donde Dios te sostuvo, esos momentos donde Dios hizo un milagro claro en tu vida, ¿no? Es donde descubriste la salvación que te dio Jesús, cuando sentiste el primer amor, viste que Dios era tu vida, tu todo. Entonces, creo que traer a la memoria en el presente sufrimiento los hechos del Altísimo del pasado en tu vida, o incluso recordar lo que sucedió en la historia de estos fieles, creo que también te fortalece para que enfrentes esta prueba de otra manera, ¿no? Con otra perspectiva. Creo que Dios ha hablado en esta tarde o mañana o cuando nos estás escuchando, porque quizás detrás de la pantalla hay alguien que está sufriendo hoy, ¿no? Está andando en tierras extrañas y es tan fácil perderse en esas tierras extrañas del dolor. Permítenos orar por ti. Te quiero pedir, amigo, si quieres terminar con una oración, con un pensamiento allí, para que también podamos abrirnos a ese Dios que nunca falla, ¿no? Y que tú, si estás pasando, mira, nosotros no estamos en tus zapatos, no te entendemos, ¿no? Somos empáticos, por supuesto, nos duele tu dolor, por supuesto que sí, pero el que sí te entiende es Jesús, y Él pagó el precio de tu salvación.
Gloria para a Dios. que ese sufrimiento solamente sea momentáneo Gloria a y te Jesús. espere esa vida eterna. Vamos a hacer algo. Donde quiera que estés escuchando esto, quiero que te detengas y que ores conmigo. Y hagamos esta oración juntos de fe para ponernos en acuerdo con Dios. Y Dios va a hacer la obra. Ya sea el milagro en la sanidad o el milagro en la espera. Él hará la obra en tu vida para que confíes y para que aprendas a depender de Él. So, detente ahí donde estás y comienza a orar conmigo. Yo no conozco lo que estás experimentando, pero tú dile a Dios en esta oración, dile a Dios lo que estás sintiendo. Dile a Dios cómo estás experimentando el sufrimiento y Dios hará la obra en tu vida. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, con el cielo para poner en tus manos, Señor, todos los que nos están viendo y los que nos escuchan, que hoy por alguna razón experimentan el dolor o el sufrimiento. Personas, Señor, que están experimentando enfermedad, el cáncer o otras enfermedades difíciles. Dios, muéstrales tu amor, tu compañía, sánales, restáurales, Dios mío. Te pido por aquellos que están experimentando batallas en sus trabajos, problemas, fricciones en sus familias. Padre, yo te ruego que tú obres de manera sobrenatural en aquellos que hoy están experimentando el dolor de la pérdida y no saben dónde encontrar consuelo a sus lágrimas. Señor, levántalos en el nombre de Jesús. Amén, que puedan mirar a la cruz y encontrar sentido a sus lágrimas. Hoy ponemos en tus manos todos los que sufren en nuestra iglesia, los que nos están escuchando, confiando, Dios, de que hoy tú escuchas el clamor que se levanta. Y ya sea si nos sanas, para tu gloria será. Y si esperamos, también para tu gloria será. Te adoraremos, Señor, en el valle. Te adoraremos en las montañas. Donde quiera que estemos, nunca cesaremos de adorarte. Porque tuya es la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Bye, bye. Bendiciones.